Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 15 de octubre del año 2024. Con una diferencia de apenas unos minutos, esta mañana han coincidido en el tiempo dos noticias bastante importantes. Por un lado, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, cariño para Coldo, ordenaba publicar en el Boletín Oficial del Estado la ley que rebaja penas a los etarras de forma exprés, obviando, ignorando, despreciando el veto a esta reforma que impuso ayer el Senado. E inmediatamente después de esta decisión de la amiga de Coldo, Pedro Sánchez y 11 de sus ministros asistían a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Rey en el Palacio de la Zarzuela, donde Sánchez tendría que explicarle a Felipe VI que hace 10 días también entregó a Bildu la reforma de la Ley de Seguridad y que probablemente en una hora Sánchez vuelva a darle otro premio a los batasunos. Eso se lo vamos a contar enseguida. Es martes hoy y habitualmente la mesa del Congreso se reúne los martes para tratar las cuestiones que entraron a registro antes del sábado. Con la ley Chapote, con la reforma Chapote, había prisa. Ayer el Senado la vetó, la mandó de vuelta al Congreso, pero Pedro Sánchez, que decía, no, si nosotros no lo hacemos esto por los etarras, bueno, pues ha debido pensar que mejor hoy, que hoy el tema de debate sea el escándalo de lo de la reforma Chapote, que no lo de las revelaciones de la UCO, porque en el sanchismo creen que ya está amortizado lo de los etarras entre sus votantes. El problema para Sánchez es que pese a la maniobra de Armengol, pese a los esfuerzos de Moncloa, al final Pilar Alegría sí que ha tenido que responder en la sala de prensa de Moncloa después del Consejo de Ministros por los casos de corrupción en su gobierno. Tampoco ha tenido que responder mucho, pero ha tenido que responder. Y lo de responder con Pilar Alegría, pues entiendan que es una forma de hablar. La portavoz, eso sí, una semana después de una de las ruedas de prensa, si no la más vergonzosa que se ha dado por una portavoz en el Palacio de la Moncloa, pues una vez achicharrada ha dicho, pues ya se achicharró ayer Esther Peña, hoy le tocará a otro. ¿Cómo habrá sido la cosa y qué miedo le tienen los ministros sanchistas a preguntas concretas o incluso a preguntas, sin que tampoco sean muy brillantes, sobre los casos de corrupción en el sanchismo, que en el primer turno de preguntas, el periodista del País ha hecho 3 preguntas. Le ha preguntado a la ministra de Vivienda por su anuncio de prohibir el alquiler turístico, le ha preguntado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por su plan fiscal, que tiene tela, y le ha preguntado a la portavoz Pilar Alegría por los temas de corrupción del PSOE. Y fíjense lo que hacía el cada vez más hábil políticamente ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para quitarse de en medio. Sí, empiezo yo, que es la más fácil, la mía. ¿Saben por qué se reía Carlos Cuerpo? Porque cuando han dicho, tengo una pregunta para el ministro de Economía, ha debido pensar Carlos Cuerpo, a ver si me van a preguntar por el hecho de que de forma totalmente arbitraria y fuera del marco legal llamara a una consejera del Banco de España y le dijera que se tenía que largar porque necesitábamos colocar ahí a alguien. A ver si me van a preguntar por esto, que ya en 2 ocasiones me he negado a contestar. Claro, cuando han visto que le preguntaba por la política fiscal, que ojo, era uno de los temas del día, han visto qué risa, ¿no? Dice, y ahora vas tu Alegría y respondes por lo de Coldo, por lo de Delsi. Bueno, el inicio de la rueda de prensa en Moncloa ha coincidido con la noticia de la condena a Eduardo Zaplana, el ex portavoz del gobierno del Partido Popular, por cobrar comisiones y llevarse el dinero al extranjero. Le han caído, a lo mejor algunos jóvenes no se acuerdan de Zaplana, dejó la política de hace 16 años, pero la noticia de su condena es de hoy.
y le han caído un montón de años. Le han caído creo que 10 años de cárcel y 25 millones de multa o algo así. Si me preguntan cómo es posible que ayer les contara que a Morodo y al hijo de Morodo pasara de pedirle casi 9 años de cárcel a 24 meses por un acuerdo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pues les diré que los casos no son comparables y que aún así chirría bastante y sigue chirriando bastante lo de el embajador de Zapatero en Venezuela y lo de su hijo. Chirría tanto que no me extrañaría que algunos lo estén utilizando como coartada para decir: calladitos estáis más monos, mirar a Morodo y a su hijo. ¿Veis? Os dijimos que no entrarían en la cárcel. Bueno, pregunta del periodista Carlos Cue del País, esta vez sí, sobre corrupción a Alegría. ¿Cómo afecta el caso Ábalos a la imagen de un gobierno que llegó contra la corrupción del PP? Y hoy hemos sabido que una persona que se sentó ahí no hace muchos años, Eduardo Zaplana, se sentó en el mismo sitio donde está usted, que fue portavoz del gobierno, le han condenado a 10 años. Fíjese, yo creo que aquí lo verdaderamente importante o la pregunta en cuestión es cómo se hace frente a la corrupción. Y este gobierno lo tiene claro, con contundencia, con determinación, con transparencia y con colaboración desde el primer momento con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la justicia. Y además pidiendo responsabilidades cuando ha sucedido. Este Gobierno siempre será contundente frente a la corrupción, frente a otras administraciones, en este caso del Partido Popular, que siempre ha sido condescendiente con la corrupción. Y les digo esto porque, fíjense, el colmo de la ironía. El domingo nos enteramos que presentan una querella desde una sede que está financiada con dinero B. Pero fíjense, este anuncio para mí es un claro ejemplo, si me permiten, de cómo funciona la máquina del fango. Y todo esto lo hace el Partido Popular. El Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Kitchen, el Partido Popular de la Perla Negra y así hasta 38 causas pendientes de juicio. Hoy, como bien decía usted, hemos conocido esa condena de 10 años del señor Zaplana. No sé si hoy es un buen día para que el señor Feijóo dé explicaciones y atienda alguna respuesta, porque creo que lleva una semana sin atender preguntas a los periodistas y entrando por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Claro, Feijóo tiene que dar explicaciones por la condena al portavoz del gobierno de Aznar, pero el PSOE no tiene que dar explicaciones, el PSOE de Sánchez, por los escándalos de Sánchez. Hombre, es verdad que si al gobierno de Sánchez les preguntas por sus casos de corrupción y ya te va a hablar de la Púnica, de Gürtel, de Zaplana, sin que se lo pongas fácil, si encima en la pregunta de ¿cómo llevan ustedes su corrupción y han visto lo de Zaplana? Pues ya ni te cuento cómo se va a ir Pilar Alegría. Lo que pasa es que ha habido otro periodista que ha entendido que las preguntas se hacen pues de una manera incisiva a la persona que tienes delante y que le quieres preguntar por lo suyo, no por lo de otros. Ese periodista es de Onda Cero y se llama Juan de Colmenero. Escuchen el momento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, ministra portavoz. Tras el último informe de la UCO que conocimos la pasada semana, al que usted ha hecho referencia, digo, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como ejemplo en otros casos, como el caso de Begoña Gómez, se desprende que el Gobierno conocía 4 días antes la llegada de la vicepresidenta de Maduro, de Delcy Rodríguez. ¿Por qué no se contó en aquel momento la realidad? ¿Por qué no se aplicó lo de la transparencia, la contundencia y la colaboración en ese momento? Y si me permite, en ese informe también se habla de las relaciones fluidas y de negocios entre el que era su compañero de gabinete, su compañero de partido también, José Luis Ábalos, con Aldama, con José Luis Aldama. Mi pregunta es si conocía esa relación entre ambos o si en algún momento estuvo Aldama en la sede socialista de Ferraz.
Bueno, yo lo que les puedo trasladar es cómo actuó el Gobierno ante esa visita que no se realizó por parte de la señora Delcy Rodríguez. En cuanto el Gobierno de España tuvo conocimiento de esa causa individual o de esa sanción individual, es el término más correcto, se imposibilitó y se impidió esa visita. Y así es como actuó el Gobierno de España. Conocemos que hay esa sanción individual sobre esta persona y, por tanto, se impide que se pueda realizar esa visita. Y esto es lo que sucedió. Sobre distintas visitas y demás a la sede de un partido político, en este caso al Partido Socialista, creo que ha dado respuesta claramente el secretario de organización. Y también entenderá que desde esta mesa yo tampoco le dé pábulo a testimonios anónimos. Bueno, la portavoz Pilar Alegría sigue sin responder a las preguntas claras y concretas que se hacen sobre el caso Delcy. Si la pregunta, portavoz, es ¿por qué cuando Ábalos estuvo mintiendo por todas las televisiones, dando una versión falsa, el presidente del gobierno que conocía la verdad no salió a decirle Ábalos, calla, que estás mintiendo? ¿Por qué nos hemos tenido que enterar de la verdad a través de un informe de la UCO? Y como decía Juan de Colmenero, ¿es así como el gobierno aplica la transparencia? Por cierto, que Alegría, cuando Juan de Colmenero le ha preguntado por las supuestas visitas del comisionista Aldama a Ferraz, ha dicho que el secretario de organización, Santos Cerdán, ya ha respondido. Esto es importante por dos cuestiones. La primera, porque la que respondió ayer públicamente en una rueda de prensa caótica y también para el recuerdo fue la portavoz del PSOE, Esther Peña. Que la portavoz del gobierno no pueda remitirse a Esther Peña, ¿saben por qué es? Porque ayer Esther Peña dijo, yo no voy a negar nada, no voy a poner la mano en el fuego, y cuando le preguntaron por las visitas a Ferraz de Aldama dijo eso lo tendrán que demostrar otros. Hemos buscado la respuesta de Santos Cerdán y nos gustaría meterles el corte de sonido, la declaración sonora de Santos Cerdán, pero no existe. Porque resulta que a lo que se refería Pilar Alegría es a una conversación que Santos Cerdán ha tenido con el diario El País, que creo que le han preguntado por este asunto. No sé si le han preguntado por alguno más, pero por lo menos por este asunto. ¿Solo por este asunto, Esmeralda? Únicamente por este asunto, sí. Vaya, hombre, pues tienes a Santos Cerdán y le podías haber preguntado por la cloaca, ¿no? Pero en la conversación privilegiada y fuera de micros y fuera de cámaras que El País ha tenido con Santos Cerdán, le han preguntado por este asunto y ha dicho Santos Cerdán: en los 7 años que llevo en Ferraz nunca ha habido aquí dinero negro, ni bolsas de dinero, ni nada parecido. Este es un partido limpio. Ojo, porque puede que el PP haya patinado hablando de financiación ilegal o no del PSOE, yo no lo sé, lo desconozco, porque un confidente ha hablado de que llegaban bolsas con dinero a Ferraz, porque el secretario de organización era Ábalos y lo mismo, la financiación era para Ábalos, y Ábalos no repartía con el partido, a lo mejor repartía con otros, pero no para financiar el partido. Pero les decía que es una pena que El País solo le haya preguntado a Santos Cerdán hoy por este asunto, porque resulta que el que habla de un partido limpio es protagonista otra vez por noticias sobre la cloaca, supuesta cloaca en Ferraz. Hace un mes, El Confidencial publicó que el PSOE llevaba tiempo preparando en secreto una campaña contra jueces y periodistas para tratar de tapar el caso Begoña, contra el juez Peinado, contra el fiscal Granda. El Confidencial publicó que quien estaba detrás de esa campaña era el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y una fontanera del partido llamada Leire Díez. Y que un empresario imputado en la Audiencia Nacional es el que les estaría facilitando información de cloaca de comisarios, excomisarios, para que la utilizara contra el PP, los jueces, los fiscales y los medios de comunicación.
Bueno, pues hoy el Confidencial aporta nuevos datos. Y esos datos son que un banquero de Andorra habría pagado 300.000 euros a una periodista y a un empresario involucrados en esta campaña del PSOE para buscar basura. El banquero andorrano es uno de los antiguos dueños de Banca Privada de Andorra. Se llama Higini Cierco. Y según el Confidencial, le pagó 300.000 euros a una periodista que responde a las iniciales PLL. Y les aseguro que esta periodista, PLL, sabe que se están refiriendo a ella. Se habla de que es directora de un diario digital. Y por si ustedes tienen alguna duda, no busquen en ninguno de esos tabloides digitales, pseudomedios de la fachosfera de los que habla el gobierno. No, no, no. Ahí no busquen a PLL. Si el Confidencial no da su nombre, supongo que alguna razón tendrán. Pero ya les digo yo que ese medio digital no es precisamente de la llamada fachosfera. Pues resulta que PLL, esta periodista, habría estado colaborando estrechamente con Santos Cerdán en esa campaña de propaganda contra jueces, fiscales y periodistas. Es más, PLL estaría detrás de la publicación en 3 medios próximos a Moncloa de las grabaciones de Villarejo sobre el padre de Begoña Gómez y las saunas. Sí, porque claro, cuando se publica todo lo que te da Villarejo, a veces también aparece eso. Audios que Sánchez utilizó, pero no en la parte de lo de su suegro, para decir que llevaban haciéndole una campaña contra él desde hace 10 años. El banquero ha confirmado al Confidencial que pagó 300.000 euros. Ya es dinero, ¿eh? En varias transferencias durante los años 2022 y 2023, y que llegaron a un depósito en el que figura como única titular la periodista PLL. Y que más tarde esa periodista colaboradora de Ferraz habría traspasado 100.000 euros a una cuenta de una sociedad mercantil administrada por un empresario llamado JPD. Y este es el empresario que les estaba pasando la información tóxica a Santos Cerdán y a su fontanera sobre jueces, fiscales y tal, de los que alguien iba diciendo no sé qué y no sé cuántos. Ese es el empresario imputado por blanqueo de capitales y fraude en subvenciones públicas, el que estaría colaborando con la supuesta cloaca de Ferraz. Y en el que, por cierto, señaló en un audio a Pedro Sánchez como el jefe, el máximo responsable de esta campaña. Y que no le han preguntado en El País a Santos Cerdán y que han podido hablar con él por este asunto. Si tienen curiosidad por saber por qué un banquero de Andorra paga 300.000 euros a una periodista PLL que después le da 100.000 euros a un empresario imputado, pues este banquero dice que contrató a la periodista para que le buscara información que probara que la intervención de su banco había sido una venganza y una operación del PP en la policía patriótica. Bueno, lo que no dice el banquero es que la entidad fue intervenida, según se publicó, por otras cosas, entre ellas que había sido utilizada por el régimen venezolano o la red de Gaopin para desviar supuestamente fondos. Bueno. Lo que es curioso es que Santos Cerdán solo quiere hablar de determinadas cosas y no de otras. Puestos a desmentir ya, si él dice, aquí yo no vi nunca bolsas de dinero. Bueno, ¿de dinero de Aldama o de dinero en general? Y lo de la cloaca, ¿por qué no sale a hablar con el Confidencial? Y le dice, oye, que lo que estáis publicando es mentira. El PSOE ha reactivado la comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña
la creó cuando se estaban creando comisiones de investigación sobre el caso Koldo. En el primer borrador de comparecientes estaba, ¿saben quién? El banquero andorrano, el de los 300.000 euros. ¿Y saben quién le pasó el nombre al PSOE para que fuera citado? El empresario que cobró los 100.000 euros de la periodista. Pero bueno, Pilar Alegría, de la que te has librado, porque no le dieras, por ejemplo, la palabra a otro periodista que no hayan sido, me ha dicho Rubén Fernández, de la prensa regional, para cuestiones bastante concretas. Bueno, el mismo empresario que está imputado en la Audiencia Nacional y que estaría colaborando con el PSOE es el que le pasa información sensible sobre precios. Miren, yo es que ya, o sea, Miguel Ángel Pérez, buenas noches. Buenas noches, Ritter. PLL. Michael. PLL. Es una vieja conocida. Sí, señor, sí, señor. Insisto que yo no doy el nombre porque la información la da el Confidencial, pero todo el mundo en el periodismo sabe quién es PLL. Ahora estamos esperando que PLL diga que es mentira, porque PLL, les aseguro que en Libertad Digital, en el radio, ¿verdad, Michael? Por aquí no trabaja, sí. No la busquen por aquí. No. Pero lo que sí pueden buscar por aquí son informaciones de última hora que publica Miguel Ángel Pérez. El titular: la orden de Ábalos a Koldo para adjudicar 24 millones a la trama. 2 puntos, abro comillas, lo que sea, pero que estén las mascarillas. ¿De dónde viene esta información, Miguel Ángel? Pues una vez más, Dieter, esta información viene del informe de la UCO que presentaron pues la semana pasada, y estudiando y analizándolo como hemos hecho, pues hemos encontrado pues una cadena de mensajes y de email que la verdad es que es muy esclarecedor y que deja clarísima la orden directa y la participación directa de José Luis Ábalos para que se adjudicara ese contrato de 24 millones de euros a puertos del Estado, a la empresa Soluciones de Gestión, que es la empresa, ¿no?, de la trama Koldo, ¿no? Recogemos pues una serie de mensajes y correos electrónicos. Todo comienza cuando de repente el presidente de Puertos del Estado se comunica con su número 2, el secretario general Álvaro Sánchez Manzanares, y le dice: oye, que hemos recibido aquí una oferta por las mascarillas que es casi a mitad de precio y en menos plazo que la de Soluciones de Gestión, que es la de la trama. El número 2, Álvaro Sánchez Manzanares, lo que hace en ese momento es ponerse en contacto directamente con Koldo y le dice: oye, habla con tu jefe y por favor dile que hable con mi presidente, es decir, que Ábalos se ponga en contacto con el presidente de Puertos del Estado, porque si no se va a frustrar la operación, porque dice que ha llegado otra oferta que es más barata y que encima nos lo dan en un plazo inferior. Koldo se pone en disposición de hablar con José Luis Ábalos y efectivamente, para que esa operación no se frustre y para que se adjudiquen esos 24 millones de euros, al final lo que dejan claro esta cadena de mensajes y de emails es que el que da la orden directa para que siga adelante esta operación, a pesar de que era casi el doble de cara que otra formulada por otra empresa, pues es el propio José Luis Ábalos, que da ese mensaje al propio Koldo, que es el que destacamos en el textual de la información: lo que sea, pero que dé las mascarillas. Es decir, lo único que le importaba a José Luis Ábalos es que saliera adelante esa operación, y precisamente pues en la información pues añadimos lo que es el desglose de las ofertas que habían recibido para la compra de mascarillas, y se ve efectivamente como la peor oferta con diferencia era la de Soluciones de Gestión, a la que se le fue adjudicada, de la trama, porque cobraban por cada mascarilla 2,5 euros, mientras había otra empresa, la más barata, que los daba por 1,35, es decir, casi la mitad de precio, y obviamente Ábalos se puso en primera línea para asegurarse que salía la operación. Miguel Ángel, a mí de esta noticia me llama mucho la atención también la cantidad. Estamos hablando ya una operación 24 millones.
Es mucho dinero, 24 Miguel Ángel. millones de euros, que es uno de los principales contratos que se investigan en la trama Coldo. Y claro, 24 millones de euros que se podían haber conseguido casi el doble de mascarillas, porque había una empresa que las ofertaba a la mitad. Pero claro, esa no era la empresa de Aldama, no era la empresa de Coldo y no era la empresa de Ábalos. Y por eso en ese momento, cuando el presidente de Puertos del Estado advierte de que hay una oferta mejor, es cuando se pone en marcha toda esta maquinaria corrupta dentro del Ministerio de Transportes y de Puertos del Estado, con el objetivo de que Ábalos dé un golpe encima de la mesa y asegurarse que saliera esta operación como fuera. Y eso si las mascarillas luego llegaron a algún lugar, porque recuerdo ayer a las 2 auditoras del Ministerio de Transportes diciendo: sabemos que las mascarillas llegaron a Barajas, no tenemos constancia de que las mascarillas llegaran a los trabajadores para los que se habían comprado. Miguel Ángel, muchas gracias por contarnos esta noticia que acaba de cocinarse en la redacción de Libertad Digital. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Dieter. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.